Hola a todos. Vamos a estar dando respuesta o explicando algunas preguntas que están en la guía para aclarar algunas dudas, ¿no? Vamos con esta primera pregunta. En un experimento, un sólido de identidad desconocida se calienta y se mide su temperatura cada minuto que se evapora, obteniendo la siguiente gráfica. Vemos que aquí el eje es de temperatura y este otro eje es del tiempo, ¿no? Entonces, pues notamos que la parte sólida, el sólido está pues de -40 hasta los 0 grados Celsius, y luego el líquido se mantiene en estado líquido entre 0 grados Celsius y 100 grados Celsius, y después de los 100 grados Celsius está eh, en vapor, en gas. Para identificar el sólido se cuenta con los siguientes datos de la tabla, ¿sí? Entonces me dice aquí que la temperatura de fusión es cuando las moléculas se comienzan a fusionar, ¿sí? Cuando se comienza a solidificar, ¿sí? Me dice que el benceno es de 5,5 y pues aquí me dice que es de 0, entonces no sería. Me dice que el agua es de 0 y pues sí sería, ¿no? El acetonitrilo y el 2-butanol pues no sería, ¿listo? Y la temperatura de ebullición es cuando pasamos de líquido a gas, ¿listo? Entonces sería a los 100, en este caso pues el único que cumple, los dos únicos que cumplen es el 2-butanol y el agua, pero en este caso pues el agua cumple con las dos condiciones, ¿no? Que su punto de fusión es a los 0 grados Celsius y su temperatura de ebullición es a los 100. Por ende, la respuesta sería el agua, la B. Bien, vamos con esta otra pregunta. Decíamos aquí, esta la explicamos en clase, la volvemos a explicar. La resistencia eléctrica de un alambre varía en función de la temperatura, como se muestra en la figura adjunta, ¿sí? Entonces tenemos esta gráfica de acá. En un experimento, por el alambre se hace circular una corriente de valor constante mientras se incrementa continuamente su temperatura. Entonces tenemos aquí un cable, ¿sí? Por el cual está pues fluyendo una corriente, ¿sí? Y supongamos que pues va incrementando su temperatura debido al flujo de la corriente ahí, ¿no? De las siguientes gráficas, la gráfica que corresponde a la diferencia de potencial aplicada a los extremos del alambre en función de la temperatura es, cuando hablamos de diferencia de potencial, estamos hablando de voltaje. ¿Listo? Entonces en este caso tenemos esta gráfica y me dice que en esta gráfica que a medida que incrementa la resistencia, también incrementa la temperatura. Entonces cuando yo tengo una variable que incrementa y la otra incrementa, sería así, ¿sí? Tendríamos la gráfica así. Pero si una variable incrementa y la otra decrece, la gráfica sería de este estilo, ¿listo? ¿Vale? Entonces una incrementaría, la otra decrecería o disminuiría. Pero en este caso tenemos una gráfica de este estilo, pues sencillamente la resistencia incrementa, la temperatura también. Bien, también tenemos esta ecuación que es voltaje igual a corriente por resistencia, y nos damos cuenta por esta ecuación que si incrementa la corriente, incrementa también el voltaje. Y si incrementa la resistencia, también incrementa el voltaje. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Pues si yo tengo aquí voltaje igual a 2 por 3, pues me da igual a 6, ¿sí o no? Ahora bien, este 2 sería que la corriente y este 3 sería la resistencia, ¿no? Entonces si yo cojo en lugar de 2, voy a incrementar ese valor de 2 por, no sé, 5 por 3, ¿sí o no? En lugar de 2 tendría 3, o sea, un valor, un 5, ¿sí? En lugar de 2 tendría 5, pues 5 por 3 me da 15. Significa que si incremento la corriente, incrementa el valor del voltaje. ¿Listo? ¿Y qué pasaría si en lugar de incrementar la corriente, incremento el voltaje? Incremento la resistencia, ¿no? Pues sería, mantengo la corriente igual, ¿sí o no? Sería 2 por, y en lugar de 3, pongámosle un 7, 2 por 7, 14, ¿sí? Pues nos damos cuenta que el valor del voltaje también incrementa. Entonces, cuando yo incremento la corriente, incrementa el voltaje. Cuando yo incremento la resistencia, incremento el voltaje también, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, si incrementa, si incrementa, si incrementa la resistencia,
incrementa la temperatura, ¿sí? Y por ende, decíamos de acá que se incrementaba la resistencia, incrementaba la temperatura, y también que si incrementa la resistencia, también incrementa el voltaje. Incrementa el voltaje, ¿listo? Entonces, de tal manera que si incrementa la temperatura, incrementa el voltaje, ¿listo? ¿Vale? En ese orden de ideas, decíamos que esta gráfica de aquí me decía que si uno incrementaba, el otro incrementaba, ¿no? Entonces, en este caso, la gráfica de este sería voltaje con temperatura, y como los dos incrementan, la gráfica sería así. ¿Listo? Por ende, la respuesta en este caso sería la A. Bueno, vamos con este video de acá, con esta pregunta, ¿sí? Y me dice, la escala de Celsius es una escala lineal que se define a partir de los puntos de fusión y ebullición del agua a presión de una atmósfera, los cuales se les asignan los valores de 0 y 100 respectivamente. Por otro lado, la escala Kelvin también es una escala lineal que surge a partir de la teoría cinética de los gases, en la que se le asigna el valor de 0 al punto de mínima energía posible. 0 Kelvin equivale a una temperatura de menos 273 grados Celsius. ¿Qué es lo que me quiere decir esta parte de acá? Como estamos manejando dos escalas de temperatura, ¿sí? Pues me está diciendo que la escala de Kelvin, la temperatura en escala Kelvin, será igual a la temperatura de Celsius más 273, ¿vale? Más 273. Esta es una escala de conversión. Bien, respecto a las escalas de temperatura Celsius y Kelvin, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Un cambio de temperatura de 10 grados Celsius es equivalente al cambio de temperatura de 100 Kelvin. No, porque pues si yo sumo 10 más 100, me va a dar igual a 110, ¿no? ¿Sí? Digo, 10 más 273 me da igual a 283, ¿no? Y pues no es así, ¿no? ¿Vale? Y segundo, como las dos escalas, como la escala de Celsius y la escala de Kelvin tiene la misma diferencia, ¿sí? Tiene la misma diferencia, por ejemplo, aquí es 0, aquí es 0 Kelvin, ¿sí? Y aquí es 1 Kelvin, pues aquí sería menos 273 y aquí sería menos 272. O sea, la diferencia entre los dos, la distancia entre las dos es exactamente igual, ¿sí? Entonces cuando me dice que la distancia es de 10 aquí y aquí me dice que es de 100, pues es falso, porque la diferencia en las temperaturas en las dos escalas es exactamente igual. ¿Listo? Por otro lado, vamos con esta segunda opción. Me dice que la temperatura de 100 grados Celsius es equivalente a una temperatura de 273 grados Kelvin. Si yo cojo esto y lo reemplazo acá, pues sencillamente temperatura en Kelvin será igual a 100 más 273 me daría 373, un aproximado a este, ¿sí? Entonces probablemente la respuesta sea la B. Bien, vamos con la temperatura de equilibrio más baja corresponde a 0 Celsius y es falso, 0 grados Celsius, ¿sí? Es falso porque el valor 0 al punto más mínimo de energía posible en la escala Kelvin, ¿listo? Entonces esta no sería la respuesta correcta, ¿sí? Porque aquí se está refiriendo a la escala Celsius, ¿sí? En la escala Kelvin, si ustedes se dan cuenta acá, no existe el símbolo de grados, ¿vale? Existe en el símbolo de Celsius, ¿vale? O de centígrados. Entonces esta no sería una respuesta correcta. Y 273 grados Celsius es la temperatura más baja de la escala posible en la escala de Celsius. Y no es así, porque es que la temperatura más baja, ¿cuál me está diciendo aquí? Que es menos 273, no 273, ¿vale? Entonces la respuesta aquí sería la B. ¿Listo? La B. Vamos con esta pregunta. Decíamos que el calor fluye si nosotros nos devolvemos aquí, decíamos que el calor fluye del cuerpo que tiene mayor temperatura al cuerpo que tiene menor temperatura. ¿Listo? O sea, el calor fluye en ese sentido. Bien. Entonces,
En un recipiente hermético cerrado se encuentran dos cuerpos con diferentes temperaturas. Si el cuerpo 1 está a una temperatura de 110 grados Celsius y el cuerpo 2 está a una temperatura de 0 Celsius, significa que el primero está a mayor temperatura y el segundo está a menor temperatura. ¿Cuál de las siguientes gráficas muestra correctamente la temperatura en función del tiempo de estos dos cuerpos? ¿Sí? Pues, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Que tenemos uno más caliente, voy a colorearlo así, y otro que es más frío, ¿no? ¿Vale? Y lo que pasa es que va a fluir el calor de este, ¿sí? Un poco más grueso acá, va a fluir el calor de este a este, ¿sí? Y va a llegar a un punto, en el que los dos van a tener exactamente la misma temperatura, ¿sí? O sea, el calor fluye del que tiene más calor, del cuerpo más caliente al cuerpo menos caliente, ¿sí? Pero al final, pues, los dos terminan con la misma temperatura, ¿listo? ¿Vale? Bien, entonces, en ese orden de ideas, si nosotros vemos aquí las gráficas, ¿sí? Aquí me dice que este disminuye la temperatura y este aumenta la temperatura más, y no me está llegando a un punto de equilibrio. Este otro me dice que este mantiene su temperatura y termina calentando a este segundo, ¿sí? Este otro me dice que este baja aquí y este sube la temperatura. Puede ser, pero el más lógico sería esta gráfica de acá, ¿sí? Porque si nosotros vemos el eje de temperatura en respecto al tiempo, ¿sí? Pues vemos que uno inicia a poca temperatura y el otro viene con mayor calor, ¿sí o no? Y este le cede calor a este, ¿no? Al de abajo, ¿sí? Hasta que los dos llegan a un punto de equilibrio y se mantienen ahí en ese equilibrio, ¿listo? Entonces aquí la respuesta sería la D. Bien, esta pregunta la vimos en clase, ¿sí? Y pues decíamos que la conducción es un mecanismo de transferencia de calor que se basa en el contacto directo, ¿sí? ¿Vale? La convección es ese tipo de energía, de mecanismos que se produce por el transporte de calor por medio de las corrientes ascendentes de un fluido, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de conducción, hablamos de que están en contacto, ¿sí? De sólido a sólido, ¿sí? ¿Sí? Convección es cuando nosotros nos referimos a un fluido, sea un líquido o un gas. ¿Listo? Aquí me lo dice, un líquido o un gas. Y la radiación, este es un mecanismo que se da entre ondas electromagnéticas. Ondas electromagnéticas. ¿Listo? Entonces, si nosotros nos damos cuenta en esta imagen, ¿sí? Pues vemos que el 1 está señalando aquí a un líquido, ¿no? Está señalando aquí un líquido. ¿Sería qué? Sería un fluido, que es un líquido, sería convección. El 2 sería por contacto, ¿sí o no? Estamos agarrando ahí fuerte en la olla, ¿sí o no? Entonces sería conducción, porque es contacto directo. Y el 3, pues está señalando que son las ondas electromagnéticas, sería por radiación. Entonces sería el orden convección, conducción y radiación. Pues la respuesta sería la C. ¿Listo? La C. ¿Listo? Bien. Pongo acá. Y vamos con la última pregunta del día de hoy. Las últimas 3 preguntas del día de hoy. Bien. Un estudiante en una clase de física coloca un cubo de hierro y de madera en un recipiente de agua hirviendo por 1 minuto. Luego de ese tiempo decide sacarlos para registrar su temperatura. Bien. Los mete en agua calentándose a 100 grados, ¿sí? Y después de 1 minuto, pues notamos que el cubo de madera tiene 60 grados Celsius y el cubo de hierro 100 grados Celsius. ¿Vale? En este caso, pues después de 1 minuto, el cubo de madera se calentó menos que el de hierro. Con base en estos resultados, el estudiante puede probar que el cubo de hierro se transforma en otro material al calentarlo. No. ¿El cubo de madera aumenta su temperatura más lento que el cubo de hierro? Sí, porque después de 1 minuto, pues tiene 60 y el cubo de hierro tiene 100, ¿no? ¿Los cubos cambian de composición al calentarse con cualquier fluido? No me está diciendo que cambian de material o algo por el estilo.
¿La madera y el hierro al ser sólidos tendrán la misma temperatura al calentarse? No, porque la madera tiene 60 y el hierro tiene 100 grados Celsius, ¿no? Entonces aquí la respuesta sería la B. Vamos con esta pregunta, con las últimas dos preguntas, y me dice, en un experimento se varía la temperatura de un gas, el cual se encuentra en un recipiente cerrado y se registra lo siguiente. Bueno, aquí están las diferentes propiedades, volumen, densidad, número de moles y presión, y cómo cambia la temperatura para un gas, ¿no? Entonces, a medida que aumenta la temperatura, el volumen se mantiene constante, la densidad permanece constante, el número de moles permanece constante, pero pues la presión sí aumenta. ¿Listo? Sí aumenta. Entonces, con base en la información de la tabla, ¿cuál de las siguientes conclusiones del experimento es correcta? Al aumentar la temperatura, ¿el volumen y la densidad varían? No, permanecen constantes. Entonces, esta primera no es. Al disminuir la temperatura del gas, ¿el número de moles disminuye? Si yo disminuyo el número de temperatura, el valor de la temperatura, el número de moles permanece constante. Entonces, la 2 no disminuye. La B no es. Al aumentar la temperatura, la presión del gas en el recipiente aumenta. Al aumentar la temperatura, pues la presión aumenta. Entonces, aquí por ahora sería la C. Al disminuir la temperatura, el volumen de gas aumenta. Al disminuir la temperatura, en este caso, el volumen permanece constante. Entonces aquí la respuesta sería la C. ¿Listo? Y por último, vamos con esta pregunta. A un recipiente con hielo, inicialmente a una temperatura de menos 30 grados Celsius, se le suministra calor por medio de una estufa hasta que alcanza la temperatura de 130 grados Celsius. La relación entre la cantidad de calor y la temperatura para el hielo se muestra de manera cualitativa en la siguiente gráfica. Entonces aquí tenemos calor y temperatura. De acuerdo con la gráfica, ¿en qué zona se puede tener agua líquida y vapor de agua? ¿Sí? Pues recordemos que el agua hierve o su punto de ebullición o la ebullición es a 100 grados Celsius. ¿Sí? De tal manera que es cuando pasa de líquido a vapor o a gas. ¿Listo? Entonces podríamos decir que aquí a los 100 grados Celsius es cuando pasa de líquido a vapor, ¿vale? Entonces en este caso pues no es que pase inmediatamente, sino que es una zona en donde se está cambiando, se está transformando el líquido en vapor, ¿sí? Entonces la respuesta en este caso sería la C. ¿Listo? Que sería la zona 4. Bien, espero hayan quedado claras las preguntas, y la idea es que sigan estudiando las otras preguntas que quedan allá para que sigan practicando, ¿vale?